Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en esta hora en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, fiel, justo. Damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Amén. Saludamos a todos aquellos que están allí en sintonía, a todos aquellos que están a esta hora a través de Radio Corporación de Victoria, en la 105.5 del dial FM Estéreo, así también a los hermanos que están allí a través de la aplicación Radio Corporación de Victoria, y a todos aquellos que están a través de la aplicación a través de del Facebook Live, Iglesia CTUE Victoria. Sí, les saludamos, les bendecimos en esta hora, bendecimos sus vidas, a usted que está allí en el hogar, junto a su familia, a sus hijos. Sí, les saludamos en esta hora de la tarde, que Dios les bendiga, día helado, lluvioso. Pero damos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de poder llegar con esta palabra allí a su hogar, de poder llegar con el servicio online, cierto, no presencial, allí también a su casa. Ya estamos en la última fase, creo yo que ya muy luego vamos a estar con lo que es ya nuestros cultos presenciales. Así es que dando gracias al Señor por este tiempo, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha cuidado. Él ha tenido, cierto, nos ha cubierto, ha tenido cuidado de usted, de mí. Gracias a Dios podemos decirle al Señor, cierto, podemos darle gracias, podemos decirle a Dios que Él ha sido bueno, Él nos ha guardado, nos ha librado de toda situación, de toda circunstancia. No estamos exentos de ciertas situaciones como todos los días, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, pero damos gracias a Dios porque Él ha sido con nosotros. Amén. Mire, todo creyente cristiano necesita tener una vida de oración. Todos sabemos aquello, ¿cierto? Todos sabemos que para poder alcanzar resultados, usted y yo vamos a alcanzar lo que estemos orando. Conforme a nuestra oración, dice que conforme a lo que creemos, pero también la Biblia habla y nos enseña que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, Dios lo hará. Amén. O sea, es importante la oración para todo lo que usted quiere alcanzar. Todo creyente cristiano necesita tener una vida de oración. Sí, usted y yo necesitamos tener una vida de oración. Por eso es importante lo que vamos a hablar hoy día. Saludamos a aquellos hermanos que están en el campo. Amén, hermanos están allí en el campo, hermanos están allí en su trabajo de turno, a esta hora de la noche, quizás en alguna jornada laboral, a lo mejor de turno, cierto, en alguna jornada, en un vehículo, en un colectivo, a lo mejor allí en su casa, cierto, junto a la familia. Damos gracias, les saludamos en esta hora, les bendecimos a usted que está allí en el campo. Amén. Les bendecimos a ustedes. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos ya a Santiago capítulo 5, verso 13 al 16. Amén. Vamos allí al libro de Santiago. Todo creyente cristiano, le decía yo, necesita tener una vida de oración si quiere tener una constante comunión con Dios. Porque si hay algo que marca la diferencia, escúcheme bien en esto, mire, si hay algo que marca la diferencia entre el éxito, cierto, y el fracaso, entre el buen resultado y el fracaso, eso será la fe en la palabra de Dios y la vida de oración que usted y yo tengamos, sí, y la vida de oración que usted y yo tengamos delante de Él. Si hay algo que va a marcar la diferencia en un creyente cristiano, será su vida de oración. Amén. No solamente usted y yo, no solamente será creer en la palabra, sino que también en la relación y la comunión que usted tenga con aquel que nos entrega una palabra, y ese es nuestro Dios. Amén. Todo crecimiento y éxito de un hombre o una mujer está ligado a una vida de oración. Está ligado a la necesidad de orar siempre. Eso fue lo que dijo Jesús. Sí, está ligada a la necesidad de orar siempre, porque si hay algo que trae respuesta a un hombre o a una mujer, eso es solamente la oración. Si hay algo que trae respuesta al creyente, eso es solamente la oración. Sí, por eso Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en oración creyendo, Él lo hará. Amén. O sea, necesitamos orar, necesitamos creer y necesitamos tener una vida constante de oración. Ahora, todos nosotros no solo queremos, mire, escúcheme bien, no solo queremos que Dios oiga nuestras oraciones, ¿sí? No solo queremos que nuestras oraciones sean oídas, sino también respondidas, ¿sí? Imagínese usted orando toda la vida y sin tener una respuesta a lo que está orando. Es como que no tiene sentido, no concuerda. Hay algo que no está bien ahí. Amén. Por eso todos nosotros queremos también que nuestras oraciones Dios las oiga, pero también queremos que Dios las responda. Amén. Y la Biblia habla de este tipo de oración. ¿Sabe usted? La Biblia habla de este tipo de oración. Habla de la oración eficaz, suyimía. Cuando dice que hay una oración eficaz, está también dando a entender que hay una que no lo es. Sí, cuando dice que la oración eficaz, da a entender que hay una que no lo es.
habla de la oración eficaz que trae respuesta a su vida y a mi vida. Sí, la Biblia habla de la oración que trae respuesta y la llama la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo. ¿Por qué dice la oración eficaz del justo? Porque lo más probable, o de acuerdo a lo que da a entender aquí el apóstol Santiago a través de esa palabra, es de que hay una oración que no lo es. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya una oración que es eficaz y otra no? Claro, hay una oración que es eficaz. Hay una oración que trae el cielo. Hay una oración que te lleva a tocar lo que no has tocado, que te lleva a alcanzar lo que usted todavía no ha alcanzado. O sea, hay una oración con resultado. Y esa oración, la Biblia la llama la oración eficaz. Y cuando la Biblia habla y enfatiza de la oración eficaz, lo hace también porque hay oraciones que son ineficaces. Uno dice, pero ¿cómo pueden haber oraciones que son ineficaces? Jesús dijo que cuando oremos no lo hagamos como aquellos que repiten. O sea, hay oraciones que no tienen sentido. Jesús también lo dio a entender. Sí, Jesús también lo dio a entender. Dijo que no sea vana palabrería, o sea, que no sea repetitiva, sino que usted y yo tengamos una oración, literalmente que usted y yo profundicemos en la oración para poder alcanzar el resultado, la respuesta que usted y yo buscamos, a través de esa oración. La oración eficaz es aquella, o la oración eficaz es para aquellos que quieren lograr tocar lo que antes no han tocado, le decía. Es para aquellos que quieren ver lo que antes no han visto y para aquellos que quieren lograr alcanzar lo que antes no han alcanzado. Sí, para eso es la oración eficaz. Es para que tengas resultado en lo que no has podido tener resultado. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, orando, creed que lo recibiréis. Ahí sí. Sí, y todo lo que pidiereis en oración, dijo, creyendo, orando, creed que lo recibiréis. Amén. Está hablando de orar eficazmente. Por eso el apóstol Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Porque no solo podrá tener aquello que podamos creer y aquello que podamos orar, sino que la oración eficaz siempre nos llevará más allá. Nos llevará a lo profundo, nos llevará a meternos con Dios para poder alcanzar lo que aún no hemos alcanzado. Para poder alcanzar, para poder tocar, para poder ver esas cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, ni han subido a corazón de hombre. La oración eficaz nos lleva a ver todas esas cosas. Amén, nos lleva a visionar todas esas cosas. Por eso el apóstol Santiago hablaba de una oración de resultado, de una oración con resultado, de una oración con cosas tangibles. Jesús enseñó que todo lo que pudiéramos orar, lo podremos ver y también lo podremos tomar. Porque para lograr alcanzar lo que antes no se había alcanzado, solo se logrará a través de la oración eficaz. ¿Sí? A través de la oración eficaz. Vamos a ir viendo cuál es el diseño, cuál es el tipo de oración de la cual el apóstol Santiago habla. Porque si queremos ver o si quieres ver lo que antes no habías visto, si quieres alcanzar lo que antes no habías alcanzado, o si quieres tocar lo que antes no habías tocado, tendrás que orar. Tendrá que orar eficazmente. Amén, tendré que orar eficazmente. ¿Sí? Claro, tendremos que orar metiéndonos en esa oración, o sea, introduciéndonos a lo profundo con Dios. Si queremos alcanzar lo que antes no hemos alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque la oración eficaz es la que nos lleva más allá. La oración eficaz es la que te hace adentrarte en la profundidad con Dios. Es lo que te hace intimar en la presencia de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 13 al 16. Vamos a leer hasta el 15. De ahí vamos a tocar el 16. Hasta el 15 dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Decíamos que la oración eficaz, ¿sí?, será la que nos llevará más allá. ¿Sí? La que nos llevará a alcanzar las cosas que no hemos podido alcanzar. Santiago 5, capítulo 5, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor así. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿podemos estar afligidos? Claro que lo podemos estar. Todos de una u otra forma tenemos aflicciones y las vamos a tener en este mundo, dijo Jesús. Escuche cuál es el antídoto.
¿está alguno entre vosotros afligido? Todos pasamos por aflicción, ¿sí? Así que hoy día, si hay alguien afligido, aquí está la solución. El apóstol Santiago dice: haga oración. Mire qué importante. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien con alguna situación allí en su hogar, en su casa, en su trabajo, a esta hora de la tarde, allí en sintonía? El apóstol Santiago, dice: haga oración. Haga oración. Dice: si hay alguno está afligido, lo está porque lo quiere estar. Lo está porque no quiere salir de esa situación, porque hay una llave, hay una alternativa, hay un antídoto para esa aflicción. Y dice Santiago: ore, haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice: cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sí? Verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, si usted se da cuenta, en estos 3 versos habla de la oración. Habla de la oración, habla de una oración con resultado. Habla de una oración eficaz. Dice el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe, mire el poder que tiene la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La pregunta mía: ¿tiene poder la oración o no? Claro. Entonces, ¿cuánto hay afligido en esta tarde? ¿Cuánto hay en medio de situaciones, enfrentando circunstancias, a lo mejor buscando la salida naturalmente o esperando la respuesta del hombre, cuando Dios nos da la salida, cuando Él nos da el antídoto para la situación que tú y yo enfrentamos? Y es tremendo lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de la oración. Claro, porque nos está diciendo que el antídoto para la aflicción, para la enfermedad, la depresión y el pecado, escúcheme bien, se llama oración. Se llama oración. El antídoto para lo que tú y yo estamos enfrentando se llama oración. No es que nos podamos sentir en algún momento afligidos, da a entender el apóstol Santiago, sino que el apóstol Santiago da a entender que no se puede permanecer así, habiendo un antídoto tan poderoso como lo es la oración. Como lo es la oración. Por eso muchas veces el hombre se aflige. El hombre muchas veces se aflige, está oprimido, está como afligido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta corbata me tiene loco ya. ¿Sí? Eso. No es que no nos podamos sentir en algún momento, decía yo, afligidos. ¿Sí? No es que nos podamos sentir en algún momento afligidos, sino que el apóstol Santiago dice, o da a entender, que no se puede permanecer así, habiendo algo tan poderoso como es la oración. ¿Sí? Como es la oración. El apóstol Santiago habla y dice que no nos podemos sentir así. ¿Sí? Dice que no nos podemos sentir así si hay algo tan poderoso como la oración. ¿Ya? No es que no podamos sentirnos así. Ya me saqué la corbata, así que no se preocupe, me puede volver a enfocar. No es que no nos podamos sentirnos, no es que no podamos sentirnos afligidos, sino que el apóstol Santiago da a entender que no se puede permanecer así, habiendo un antídoto tan poderoso como lo es la oración. ¿Sí? Como lo es la oración, porque la oración eficaz tiene el poder de sacarnos de la depresión. La oración eficaz tiene el poder de sacarte de la depresión. Usted se preguntará, pastor, entonces, ¿cuál es la oración eficaz? Ya vamos a llegar ahí. ¿Sí? Te decía yo que la oración eficaz tiene el poder de sacarte de la depresión. La oración eficaz te saca de la aflicción y te da fuerza para vencer el pecado. Amén, para que no seas controlado por él. Por eso Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y es categórico, dice, haga oración. Claro, no te dice, hey, acuéstate. No te dice, tómate algo para la aflicción. No, dice, ¿está alguno afligido? Y es categórico, da el antídoto, dice, haga oración.
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Claro, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Oiga, qué tremendo poder tiene la oración. Qué tremendo poder tiene la oración. ¿Por qué? Porque la oración eficaz, dice el verso 16. Vamos al verso 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. ¿Por qué puede mucho? Porque la oración eficaz es la que nos lleva a donde antes no habíamos podido llegar. La oración eficaz es la que te lleva a perdonar. La oración eficaz es la que te lleva, mira, a confesar nuestras ofensas, a ir a nuestro hermano, a ir al que tenemos ofendido, al que tenemos atado, al que quizás lo hemos pasado a llevar. La oración eficaz te lleva a aquel que te ha pasado a llevar a ti también. Te lleva, ¿sabes para qué? Para que tu oración tenga poder en el cielo y un resultado en la tierra. Porque esa es la oración que nos lleva donde antes no habíamos podido llegar. Por eso no podemos estar orando conforme al problema. Hay gente que ora conforme al problema. Y cuando usted ora conforme al problema, lo único que hace es llorar. Lo único que hace es sufrir. Y lo único que hace, mire, es darle rienda suelta al alma. Es darle rienda suelta a las emociones. Pero no, ahí no hay nada espiritual. ¿Se acuerda usted de la historia de Ana? La Biblia dice que Ana era ofendida por Penina. Dice que ella no podía concebirle hijo a su esposo Elcana. Y dice la Biblia que Penina, cada vez que Ana subía al templo, subía a la iglesia, subía a la oración, subía a alabar a Dios, dice la Biblia que salía Penina a su encuentro y le echaba en cara a Ana que ella era una mujer con una matriz estéril. Y le echaba en cara, dice la Biblia, y le hablaba, y me imagino yo las cosas que le decía. Se burlaba de Ana porque ella no podía concebir, y no podía concebirle hijo a su esposo Elcana. Aún Elcana amando más a Ana, dice la Biblia. Claro, pero Ana sufría. Ana estaba amargada. ¿Sabe lo que pasaba con Ana? Ana subía cada vez al templo. Dice que subían a orar. Subían a adorar, subían a orar. Y cada vez que subía al templo Ana, imagínese, Ana, ¿usted cree que iba a pasar el rato? No, Ana iba a orar. Ana iba a orar, a lo mejor iba a clamar, pero había un problema en el corazón de Ana. ¿Sabe cuál era el problema? Que su oración no era eficaz. ¿Y sabe por qué no era eficaz? No porque no orara, no porque a lo mejor no supiese pedir. Era porque ella, mire, era porque había algo en el corazón de Ana, como lo dice el verso 16 de aquí del libro de Santiago. En el corazón de Ana a lo mejor había amargura. Dice la Biblia que ella cuando ora derrama su alma, dice, soltó la amargura que había en ella. Y cuando muchas veces hay amargura en nuestro corazón, falta de perdón, ofensas en nuestro corazón, nosotros no podemos tener una oración eficaz. Oramos y por eso muchas veces solo esperamos y no hay respuesta de lo que usted y yo estamos orando en la presencia del Señor. Por eso no podemos estar orando conforme al problema. Ana oraba conforme al problema. Ella oraba conforme a la situación que vivía y enfrentaba. Ella oraba y me imagino yo que le decía a Dios: mira, Penina, mira, yo amo a mi esposo Elcana y sin embargo ella, cada vez que vengo a la iglesia, se burla de mí. Mira, ella puede darle hijo a mi esposo y yo no los puedo dar. Y me imagino que Ana oraba reclamando a Dios y pidiéndole a Dios y reclamándole a Dios y pidiéndole a Dios y reclamándole a Dios, y su oración no era eficaz. Porque la Biblia muestra cuando su oración empieza a ser eficaz. Es cuando ella ora como nunca antes había orado. ¿Sabe cómo? Con la capacidad de sacar la amargura, de sacar perdón para Penina. Claro, de soltar todo aquello, toda angustia, amargura, aflicción que había en su corazón. Y Santiago dice, hay una forma de sacar la aflicción, y es orando a Dios. La pregunta mía, ¿a qué subía Ana entonces al templo? Subía a orar, pero subía adelante o iba delante de la presencia del Señor. Subía al templo, iba a la presencia del Señor con toda esa falta de perdón, la amargura y la burla que tenía en su corazón, la cual provocaba Penina.
Por eso le decía, no se puede orar conforme al problema. Tampoco se puede orar conforme a la situación, sino que hay que direccionar nuestra fe y nuestra oración a aquel el cual es más grande que lo que tú y yo enfrentamos. Hay que direccionar nuestra oración y nuestra fe a aquel que está por sobre el problema. Y hay que hacerlo con una actitud correcta, con un corazón derramado delante del Señor, abierto. Hay que orar eficazmente porque esa es la forma de tocar, de ver y de alcanzar lo que antes no hemos podido alcanzar. No es solo orar por orar. Muchas veces oramos por orar, hay que orar, oremos. No, la oración tiene que ser con intención. La oración tiene que ser con intención, tiene que ser eficaz. Para que el Padre que está en los cielos, traiga respuesta a lo que tú y yo estamos orando. Claro, no es solo orar por orar, sino hacerlo eficazmente para tener los resultados. Los resultados por los que se ora. Claro, a lo mejor por eso mucho tiempo. Hay gente que a veces yo converso con ella y me dice, yo, pastor, llevo mucho tiempo orando por esta petición. La pregunta mía, si la Biblia dice que Dios no se tarda en responder, ¿por qué se tarda tanto en responder nuestra oración? ¿Y sabe por qué? Porque no está con la actitud correcta. No está con la actitud correcta. Santiago nos muestra el diseño. Nos muestra que hay que profundizar en el perdón. Que hay que profundizar en amar al prójimo. Que hay que profundizar, mira lo que te voy a decir, en confesar nuestros pecados. O sea, en la presencia de Dios necesitamos llegar derramados, pero con un corazón y con una actitud correcta. No es orar por orar entonces, porque su milagro no está en la orilla. Su milagro está profundizando mar adentro. Es como cuando Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Cuando le dice boga mar adentro, le está dando a entender que las cosas grandes no se encuentran en la orilla. Que lo que Él busca, el milagro que Él quiere, no se busca en la orilla. Y tu oración, esa oración ineficaz, superficial. ¿Cuál es la oración superficial? Aquella que no es capaz de perdonar. Aquella que no es capaz de perdonar, aquella que no puede trascender. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de confesar nuestros pecados. Cuando Pedro boga mar adentro, Jesús le dice, tira la red. O sea, mientras estuviera en la orilla no vería su milagro. Y la oración ineficaz no trae los milagros. No mueve el cielo. No mueve el cielo. El ejemplo es Ana, por eso tomo aquel verso, aquel capítulo de 1 Samuel. Y tomo aquello porque dice la Biblia que Ana cuando se derramó, ¿sabe lo que sucedió con ella primero? No sucedió el milagro, descansó ella. Descansó su corazón, se derramó, quitó la carga, soltó ataduras. Y después que derrama incluso, me imagino que el sacerdote Elí veía a tanta gente orar superficialmente, que oraban, gritaban, cantaban. Y cuando ve a Ana derramarse en su corazón, halló algo extraño. Dijo, esta mujer está ebria. Me imagino que la pasión, uno siempre dice, no, Ana tiene que haber estado hablando en silencio. No, para mí que estaba derramada, apasionada. Y él no entendía esa oración porque los que llegaban, a lo mejor llegaban a hacerlo superficial. Y cuando ve a Ana orar así, le pregunta, mujer, le dice, digiere tu sidra. Digiere tu vino. Y ella le dice, no, mi Señor, no estoy ebria. No estoy ebria. Le dice, estoy orando a Dios, me he derramado en la presencia de Él. O sea, ella le está diciendo, he soltado mi amargura. He soltado esa rabia, ese rencor, la falta de perdón. Lo he soltado en la presencia de Dios, por eso me encuentro así. ¿Por qué le digo que Ana oró eficazmente? Porque dice la Biblia que cuando ella se paró, se levantó de ahí. Dice que Elí le dijo que se haga como tú has dicho, pero porque ella soltó ya lo que había sacado de su corazón. Los milagros no están en una oración sin perdón. No están en lo superficial. Están cuando tú y yo profundizamos en esa oración. Cuando nos humillamos, nos metimos adentro. Cuando nos adentramos en la presencia de Dios. Porque su milagro, le decía, no está en la orilla. Está profundizando, mar adentro, profundizando en su oración, profundizando en su perdón.
Claro, profundizando en la confesión de las ofensas y orando los unos por los otros, dice Santiago. Ahí está nuestro milagro. Cuando oramos dejando lo nuestro de lado. ¿Para qué cosa? Para profundizar en la voluntad de Dios. Ahí está nuestra respuesta y nuestro milagro, cuando en medio de las situaciones y las circunstancias, tenemos la capacidad o la actitud correcta de orar eficazmente, de orar con la actitud correcta a Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido o enfermo? Dice, usted tiene la solución. Eso está diciendo. ¿Hay alguno en esa condición? Me imagino que muchos dirán: sí, Señor, yo estoy así. La misma palabra nos dice: tienen la solución. Haga oración. O sea, el antídoto no está en la farmacia. El antídoto no está en el negocio de la esquina. Tiene que estar en tu corazón. Tiene que salir de ahí. En tu corazón está. Haga oración, dijo Santiago. Use el antídoto, haga oración. Y esa oración eficaz, Dios le dará urgencia y el interés necesario. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un hombre y una mujer con la intención de derramarse en la presencia de Dios, Dios acelera los tiempos en ellos. Dios acelera su respuesta. Dios acelera su respuesta, y lo que pidiere y en oración, creyendo es creyendo no en lo que lo recibo, creyendo en lo que Dios establece. En lo que Dios establece. Por eso dice que si nos acercamos a Él, debe ser creyendo que Él está ahí, creyendo que le hay. O sea, si yo me acerco a Dios, porque todos nos acercamos a Dios sabiendo que Dios está ahí. Porque usted no se acerca a Dios no creyendo que Dios está ahí, usted se acerca creyendo que Dios está ahí. Por eso muchas veces la gente dice: pastor, pero si yo voy a orar, yo oro tanto, yo oro siempre. La pregunta es: ¿por qué no hay respuesta? La razón es una: porque se acercan creyendo que está Dios, creyendo que hay Dios. Sí, se acercan, pero no se acercan creyendo que Dios está por sobre su situación. Porque una cosa es acercarse creyendo que está Dios, y otra cosa creer que Dios está por sobre lo que estás viviendo, que está por sobre lo que estás enfrentando. Y esa oración eficaz, a esa oración Dios le dará la urgencia y el interés necesario, porque hay un hombre o una mujer con un corazón humillado delante de Él. Cuando la Biblia habla de la oración eficaz, da a entender que hay una que no lo es. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos conforme al problema, nos estamos olvidando que Dios es más grande que Él. Cuando oramos conforme a la situación, eso pasaba con Ana, oraba conforme al problema. Me imagino que Elí, el sacerdote, cada vez que la veía, cada año subir a Ana, porque no subió un año, subió siempre. Cada vez que la veía quejarse. Cada vez que la veía orar, la veía: Señor, mira esta Penina. Señor, dame hijo, porque esta se burla de mí. Me imagino que oraba así. Por eso es que cuando la veo orar ese último año, cuando Ana dice que come y sube al templo, determinada a hacer algo diferente ese año, dice que cuando la veo orar pensó que estaba ebria. Tiene que haber dicho: esta se cansó de venir a reclamar, ahora viene. Claro, viene. Usted sabe. Por eso la vio así. Pero no era eso. Era que la actitud de Ana era la correcta, ahora era diferente. Era diferente, por eso ella estaba derramada en la presencia de Dios. Claro, porque cuando oramos conforme al problema, nos estamos olvidando que Dios es más grande que ese problema. Pero cuando oramos desde la posición, cuando oramos desde la posición o la perspectiva de que Dios es más grande que nuestro problema, tendremos resultados en nuestra oración. Tendremos los resultados requeridos en nuestra oración, porque lo estaremos haciendo eficazmente, con la actitud correcta. Claro, nos estaremos acercando a Dios no solo sabiendo que Él está ahí, sino que Él también tiene el poder, tiene el poder para traer respuesta a lo que necesitamos. Sino que nos vamos a acercar porque sabemos también que Él está por sobre la situación. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que lo haga creyendo que lo hay. O sea, es un requisito. Creyendo que es real y que Él está ahí para responderle.
creyendo que no solamente Dios está ahí, sino que Él es real y tiene poder para cambiar nuestra situación. Porque no es solo, mire, no es solo acercarse a Él creyendo que Él es Dios. Todos nos acercamos a Él creyendo que Él es Dios, ¿o no? Cuando usted tiene problemas, se acerca a Dios creyendo que Él es Dios, ¿no? Sí, todos nos acercamos, todos sabemos que Él es Dios. Y nos acercamos a Él sabiendo que Él es Dios. La pregunta es, ¿nos acercamos a Él creyendo que Él tiene poder para resolver esa situación? ¿Nos acercamos a Él creyendo que Dios está por sobre lo que enfrentamos? Y ahí está el problema. Era lo que le pasaba a Ana. Ana se acercaba a solo quejarse. Y Santiago dice, si hay alguien que en esta situación haga oración, ore a Dios. Sí, porque la oración tiene poder, dice, para sanar el corazón. La oración tiene poder para sanar la carne. La oración tiene poder, ¿sabe para qué? Para perdonar pecados. Cuando usted y yo nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir al intercesor, ir al abogado que tenemos para con el Padre, Jesucristo. O sea, necesitamos ir a orar a Dios. Porque no es solo acercarse a Dios creyendo que Él es Dios, sino que acercarse a Él creyendo que Dios es más grande que tu situación y tu problema. Entonces la oración eficaz es aquella que cuando vamos orando a Él, creemos que Dios tiene el poder para cambiar, sanar y transformar y dar vida nueva a cualquiera sea la situación o persona. Cuando nos acercamos a Él hay que ir convencido que Dios puede cambiar la condición de alguien, la situación de alguien o lo que estás enfrentando. No solo me acerco sabiendo que Él está ahí, sino que me acerco convencido que volveré con la respuesta de parte de Él, porque sé que Él está por sobre la situación. Santiago da a entender además que la oración no es solo un antídoto para el corazón, sino también para el pecado y las enfermedades del cuerpo. Mire qué importante. Santiago da a entender también que la oración no es solamente un antídoto para el corazón, sino para el pecado y las enfermedades del cuerpo. Para el pecado y las enfermedades del cuerpo. Porque a veces, ¿por qué sufrimos muchas veces de tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos cambiar nuestra oración por la oración eficaz del justo. Por la oración, esa oración eficaz, esa oración con identidad. Una oración con identidad, una oración convencido de que Dios no solo es Dios, sino que también, Dios está por sobre nuestras situaciones. Que Dios tiene el poder de cambiar ese lamento en baile. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe no solamente salva al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, escuche bien, y el Señor pero lo levantará. ¿Pero por qué lo levantará? Porque hay oración. ¿Por qué lo levantará? Nosotros nos quedamos, el Señor me va a levantar, pero somos malos para orar. Hay que orar. El Señor nos va a levantar, va a salvar al enfermo. Nos va a curar cual sea la enfermedad. Habla de salvar al enfermo. O sea, cuando habla, no habla de curar al enfermo, habla de salvarlo. O sea, habla de una enfermedad, de cosas complicadas. Y dice que salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera incluso, dice, cometido pecado, le serán perdonados. Porque el hombre o la mujer muchas veces está fuera del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no puede orar, no quiere orar. No quiere orar, prefiere quedarse con la ofensa. Prefiere quedarse con la ofensa, con la herida. Y no que Dios la cure. La Biblia dice que la oración tiene poder para curar esa herida. Tiene poder para curar tu corazón. Tiene poder para sanarte, sacarte esa enfermedad, la cual quizá a lo mejor te trae aflicción. Tiene poder para perdonar nuestras faltas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Orar. Nosotros queremos que otro ore por nosotros. No, tú tienes que orar. Tienes que orar porque hay un poder que actúa en ti. Y ese poder se manifiesta a través de esa oración. Y la oración de fe sanará al enfermo, no solo porque va el anciano. Es porque tú oras. Santiago dice, hay alguien afligido, ore. Lo primero que parte diciendo es que ores tú. Es que ores tú, es que hagas oración. ¿Para qué cosa? Para salir de la aflicción. Para salir de lo que tu corazón, tu alma o tu mente piensa, siente. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces hay que meditar en lo poderosa que es la oración. En lo poderosa que es la oración eficaz. Claro, porque tiene el poder de curar los males del corazón, así también como los males de la carne. Tiene el poder de curar las heridas del corazón, así también como los pecados de la carne. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No solo lo sana, lo restaura. Y el Señor lo levantará, lo restaura. Es más, si hubiese cometido pecado, dice que le son perdonados. Claro, no tiene que caminar con lo que no tiene que caminar. Porque hay uno que está pendiente, hay uno que está abogando, hay uno que pagó por ti, pagó por mí. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo caminemos sin carga. Cuando alguien empieza a profundizar en la oración, no hay pecado que no sea perdonado, porque delante de quien tú y yo nos presentamos, en oración no hay enfermedad ni pecado que tenga poder o pueda prevalecer. Los que buscan cada día profundizar en la oración, los que buscan cada día orar eficazmente, Santiago dice que sus pecados incluso les son perdonados. Claro, entonces cuando profundizamos en nuestra vida de oración, no puede haber nada que pueda impedir tu milagro y mi milagro. Mira qué importante es la oración. Generalmente enfatizamos para muchas cosas, pero qué importante es lo que dice Santiago acá. Dice, si yo me siento mal, me dice, anda a orar. Si estoy con problemas, anda a orar. Si estoy con aflicción, me dice, anda a orar. Claro. ¿Sabe por qué Pablo se podía levantar aunque estuviera caído? Porque oraba siempre. Claro, por eso decía, derribado pero no derrotado. La oración lo mantenía en pie. ¿Por qué? Porque lo levantaba. Lo curaba del dolor de la carne, el sufrimiento de la carne, de los aguijones y también de las heridas, de las heridas que pudieran haber quizás allí en su corazón. Acuérdese que a él lo dejaron muchas veces solo. Entonces, cuando profundizamos en nuestra vida de oración, no puede haber nada que impida tu milagro y mi milagro. Por eso el apóstol Pablo nos enseña cuáles deben ser los principios de una oración eficaz y de una oración con poder y con respuesta. Los principios son, ¿sabe cuál es? Verso 16. El principio es confesar nuestras ofensas los unos con los otros. Imagínese usted yendo a orar para que Dios lo sane, para que Dios lo levante, para que Dios lo saque de la aflicción con el corazón lleno de nudos. Porque esto no lo habla solo Santiago. Acuérdese que Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contigo, no es capaz ni siquiera de acercar nuestra ofrenda, menos va a aceptar nuestra oración. Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contigo, ve y arréglate. Ponte a cuenta con tu hermano. Claro, no sea cosa que aparezca el juez, dijo. Ni siquiera dijo, deja tu ofrenda, anda, ponte a cuenta con él, después vuelve, presenta tu ofrenda a mí. O sea que si Jesús nos enseñó que aún la ofrenda es recibida en el cielo por parte de nuestro Padre, ¿sí? Si, mire lo que le voy a decir, si no tomamos este diseño también del cual habla Santiago, será muy difícil que salgamos de la aflicción. Será muy difícil, mire lo que le voy a decir, que seamos sanados,
que seamos levantados y seamos perdonados. Por eso Santiago dice, este es el diseño, confiesen sus ofensas los unos con otros, perdónense, dice. Vayan, confiésenlas, perdónense y después oren los unos por los otros, tal cual como lo dijo Jesús. Santiago no se aparta del diseño de Dios. Dice, ¿para qué cosa? ¿Hay algún enfermo? Escuche la causa de la enfermedad. Escuche la causa por qué viene la enfermedad. Dice, confesad vuestras ofensas los unos a otros. Dice, orad unos por otros. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para que seáis sanados. O sea, la enfermedad tiene una causa. Tiene una causa. ¿Se acuerda Job? Cuando viene Bildad, su amigo, y van a Dios, Dios le dice, hey, vayan donde Job, le dijo. Si él ora por ustedes, bien, le dijo. Van a ser perdonados. ¿Cómo estaba Job? Se rascaba con un ladrillo. Pero mire lo que pasa. Job oró por los amigos que lo injuriaban, que le decían, seguro que algo malo hiciste, si no, esto no pasa por pasar. No estás lleno de sarna por estar. No se te murió tu familia por morirse. No perdiste tus riquezas por perderlas. Algo malo tendréis que haber hecho. Se alinearon literalmente a lo que le decía también la mujer de Job. Y aún así dice la Biblia que cuando Dios envía a estos tres enemigos en vez de amigos de Job, lo envía a Job, dice que Job oró por él y fue restituido todo lo que él había perdido. Y 2 veces más. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay atadura, este tipo de atadura, ofensa, herida, falta de perdón, ¿sí? Celo, contienda, todo lo que es de la carne, en nuestro corazón, mire lo que quiero decirle, es una puerta abierta, es un imán para las enfermedades. Es un imán para las enfermedades. Santiago, mire, entrega algo poderosísimo. Literalmente, si usted lo puede entender, por eso es importante que lo entienda, lo medite este verso. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Nosotros somos malos para confesarnos unos con otros. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Tenemos una oración ineficaz. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, pero si Él me la hizo, ¿cómo voy a yo? ¿Qué tengo que ver yo ahí? Que venga Él. No, yo voy delante de mi Señor nomás. Y resulta que cuando usted se quiere ir a arreglar con el Señor le dice, pero anda a arreglarte primero con Él. Deja tu arreglo aquí, anda, arréglate con Él y después presenta tu arreglo conmigo, le dice. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el diseño que tiene Dios. ¿Sabe para qué? Para que seamos sanados, seamos perdonados, seamos libertados, levantados, ¿sí? Y salgamos de la aflicción. Dice, y la oración eficaz del justo puede mucho, o sea, para que nuestra oración también tenga resultado. Ese es el diseño que usa Dios para que nuestra oración tenga resultado. Mire, 1 Samuel capítulo 1, verso 4 al 20, aquí termino. No sé cuánto me queda. Capítulo 1 del verso 4, veamos del 4 en adelante. Claro, mire qué tremendo lo que dice Santiago en el verso 16. O sea, hay cosas que están en nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no hemos perdonado. Vamos a Dios, subimos al altar, subimos a orarle a Dios, pero no subimos con la actitud correcta. No subimos con la actitud correcta. Muchas veces el orgullo es tanto en nuestro corazón que nos cuesta poder reconocer que a lo mejor yo fallé en algún momento, a lo mejor Él me la hizo, pero lo que yo le hice a Él, yo no me di cuenta y se la hice y Él me la volvió a hacer. Y muchas veces nuestra actitud es tan incorrecta, nuestro orgullo, mire, el orgullo del hombre es tan fuerte que muchas veces el hombre o la mujer no es capaz de reconocer con su hermano de que se puede haber equivocado también. Claro, por eso Santiago dice, dice, orad, perdonad los unos a los otros, dice, y orad los unos por los otros. ¿Para qué cosa? Dice, para que seáis sanados, no dice nada más, dice, para que seáis sanados. Dice, y después dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. Mira lo que dice el 1 Samuel acá. Dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, estamos hablando de Ana, cuando subía al templo con Elcana.
Y cuando llegaba el Cana, el día que ofrecía sacrificio, daba Penina a sus mujeres y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, Ana nunca quedó de lado. Pero a Ana, dice, daba una parte escogida. Imagínense cuánto el Cana amaba a Ana. Le daba una parte, la mejor parte a Ana. Separaba la mejor parte para Ana y se le daba una parte escogida. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba. ¿Qué hacía su rival? La irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijo. Así hacía cada año. Imagínense tanta burla, cómo la irritaba, cómo se burlaba. Imagínense lo que había en el corazón de Ana. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era tanta la amargura que tenía, la aflicción. Mire, que no solo la irritaba, sino que Ana lloraba y ya no quería comer, estaba en depresión. Verso 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, el Cana la amaba tal cual como era Ana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Escuche bien. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, ¿con qué cosa? ¿Cómo estaba su corazón? Así estaba, pues, tal cual como dice la Biblia. Como puede estar su corazón, como puede estar hoy día su corazón y usted ni siquiera se da cuenta. A lo mejor como puede estar tu corazón y tú ignorar que tu corazón está así porque te acostumbraste con el tiempo a vivir de esa manera, a vivir de esa forma. Que ya no pasa nada, la amargura ya es como sin sabor para ti, pero está ahí. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Cómo oraba? Oraba con amargura de alma. Dice, y lloró abundantemente. E hizo voto, lloró con amargura, o sea, empezó a sacar esa amargura que había en ella. O sea, empezó a cambiar su forma de orar. Claro, si dice que cada año subía y Penina se burlaba de ella. Penina se reía de ella, se hacía burla porque ella podía tener hijo. Y Ana no. Y dice que ella subió y con amargura de alma lloró amargamente, dice. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Se humilló. Se humilló, reconoció que había algo en ella que ella estaba sacando. Reconoció que había algo en ella que no la dejaba vivir en paz, que no la dejaba ser sana, que no podía caminar en sanidad, que no podía caminar con lo que el Cana le daba, que no podía ella vivir, ser feliz con lo que el Cana le entregaba. Dice, y le dice: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, le dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire lo que pasa aquí. Ana pedía un hijo, ¿sabe para qué? Ana quería un hijo, estaba amargada porque quería un hijo para que Penina no se burlara de ella. No tenía propósito. Lo que pedía, lo pedía. ¿Sabe cómo lo pedía? Lo pedía de una forma incorrecta, con una actitud incorrecta. Por eso su oración no era eficaz. Pero cuando saca la amargura de su corazón, cuando ella se determina a perdonar, se determina, ¿sabe qué? A humillar su corazón a Dios, a comer primero, dice la Biblia, a subir arriba al templo y a orar de una forma diferente, a tener una oración eficaz, a derramarse delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que algo sucedió. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No era que quería un hijo para ella. Me imagino que todos los otros años pidió un hijo para ella, para decirle a Penina: yo también tengo un hijo. Ahora lo pidió para dedicarlo a Dios. Ahora lo pidió para dedicarlo a Dios. Dios vio la actitud de su corazón. O sea, la oración de ella fue tan eficaz
que movió a Dios, movió el cielo en su favor. Dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12. Mientras ella oraba, ¿cómo oraba? Largamente delante de Jehová. Me imagino cómo habrá llorado. Me imagino cuánta amargura había en ella, que tuvo que estar horas quizás delante de la presencia de Dios, soltando, largando, derramando esa amargura que había en ella, en su corazón. Mientras eso sucedía, dice ella, mientras oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Claro, solamente se movían sus labios. Ella estaba en una intimidad con Dios. Cuando hay una intimidad no hay tres, hay dos. Cuando hay una intimidad, no hay tres, no hay dos y uno escuchando, uno mirando. No, hay dos. Ella estaba en una intimidad con Dios. Dice: y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. O sea, al ver a Ana, al verla orar así, ella dijo: no, esta mujer es rara, ¿qué está haciendo? Tiene que estar ebria, tiene que estar ebria. Claro, porque me imagino que todos iban a orar de otra forma. Por eso le pareció tan extraño lo que hacía Ana. Y lo que Ana estaba teniendo era una comunión íntima con Dios. Dios estaba limpiando, lavando, curando, sanando su corazón. Porque eso hace la Biblia, eso dice la Biblia. Lo leíamos en Santiago. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, no soy. Le dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu. Atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué hizo? Derramó su alma delante de Jehová, tuvo la actitud correcta. Su oración fue eficaz. ¿Sabe por qué? Porque la actitud de ella fue correcta. Por eso llamó la atención del sacerdote Elí. Elí dijo: no, esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Y me imagino que miraba y él no entendía lo que pasaba, porque nadie va a entender tu relación con Dios. Nadie va a entender lo que pasa contigo. Por eso la gente dice: este es tonto. Se la hacen una y otra vez. Ella es tonta, mira, se la volvieron a hacer. Porque no entienden la relación que tú tienes con Dios. No entienden que tu corazón está guardado para Dios. No entienden que tu corazón está guardado para Dios. Está apartado para lo que Él tiene que hacer con Él. Mire, sigamos. Y le dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, le dice. Mire lo que le dice: y no tengas a tu sierva por una mujer impía. O sea, imagínese cómo la habrá mirado Elí. Claro, porque, o sea, Elí no conocía esa oración. No la conocía, no la había visto. Por eso Ana incluso le dice: hey, no me tengas por una mujer así. Porque por la magnitud de mis congojas, le dice, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Sí, imagínense, ella estaba en esa condición. ¿Sabe por qué? Por todo lo que había en su corazón. Imagínense, era tan grande lo que había que dice: por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción. Le dice, he hablado hasta ahora, dice. De mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Sí, mire la respuesta de Elí después de que Ana le contesta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra vida está así. Nuestra vida muchas veces está así, está tan acongojada. Hay tantas cosas que estancan que lo espiritual pueda fluir. Se estanca, eso no fluye, no puede avanzar, no puede correr. ¿Sabe por qué? Porque la amargura, la falta de perdón muchas veces provocan esas cosas en nuestra vida. Por eso la importancia de nosotros cada día hacer lo que dice Santiago. Cuando viene una situación, rápidamente ir a orar, tomar el diseño de Dios, cerrarle puerta al enemigo para que él no entre y coloque amargura, coloque lazos sobre nuestras vidas. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dijo. Imagínese cómo está el corazón de Ana. Ya no está ni amargado ni enojado porque no le responde mal, sino que le dice: hey, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Le dice: ojalá no te quedes con un mal pensamiento de mí.
Le dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, dice. Y no estuvo nunca más así. Y se fue la mujer por su camino, dice, ¿por dónde vino? Y comió, dice. O sea, ya no llegó ahí a taimarse, a reclamar, a llorar, como llegaba antes. Sino que dice, y comió y no estuvo nunca más triste, no estuvo más triste. Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y levantándose de mañana, ¿sabe por qué dice levantándose de mañana adoraron delante de Jehová? Porque antes no lo hacían. Imagínense cómo bajaba Ana del templo cuando Penina se burlaba de ella y entraba a reclamar, enojada, entraba y salía igual, como muchas veces hay gente que sale delante de la presencia del Señor. Pero algo pasó aquí con Ana. Por eso la pregunta mía, ¿cómo sales tú cuando vas a orar delante de la presencia del Señor? ¿Sales igual o encuentras respuesta en Dios? Porque Ana, cuando se derramó, la encontró. Y lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, dice. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Mire lo que sucedió. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová, ya no había amargura, ya no había nada, dice, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, dice, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Verso 20. Dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Usted cree que los otros 9 años que subían, 10 años, no lo pidió? Lo pidió, pero su oración era ineficaz. ¿Sabe por qué no era eficaz? Porque la actitud no era correcta. Y si nuestra oración no es con la actitud correcta, no es primeramente conforme al diseño de Dios, perdonando, orando por los que nos ofenden. Mire lo que dice Santiago en el verso 16. Dice, orando por ellos, será muy difícil que podamos sanar. No es que sanen ellos, que sanemos nosotros. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No dice confiesen sus ofensas delante de mí, sino que dice entre ustedes, unos con otros. Dice, y orar uno por otros. Mire, ¿para qué cosa? ¿Para qué, pastor, tenemos que hacer eso? ¿Sabes para qué? Para que no arrastremos cosas que no tenemos que arrastrar. Para que no arrastremos enfermedades. Para que no arrastremos enfermedades, para cerrar puertas, hermano. ¿Sabe por qué habemos tantos enfermos? Porque nos cuesta confesar nuestras ofensas unos con otros, pues. Nos cuesta perdonar al que nos ha ofendido. No, pues si él me ofendió, que venga él, pues. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Y qué le hice yo? No, tiene 2 trabajos él, enojarse y desenojarse. No, el trabajo es nuestro. El trabajo es nuestro, es nosotros. Ir y soltar ligadura. Ir y desatar al que está atado. Y si él no te desata delante del Señor, tú cumpliste y Dios te desata a ti. Y él tendrá que dar cuenta por él. Pero tú y yo hicimos lo que le corresponde, lo que Dios nos mandó a hacer, lo que nos correspondía hacer. Dice, ¿para qué cosa? Para que seamos sanados. Por eso que vienen de repente hay milagros que ocurren, cosas que suceden. ¿Saben por qué? Porque hay un corazón para que eso pueda ocurrir. Y dice ahora, hey pastor, ¿sabe qué? Lloré, oiga, y sané. Porque dice que la oración eficaz del justo va a tener resultado. Puede mucho, tiene resultado. Tiene resultado. ¿Vamos a tener aflicciones? Claro que sí. Pero cada vez que oremos, esas aflicciones pasarán. Dios nos traerá descanso. Por eso Jesús dijo a los cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Claro, pero ¿cómo? A través de un corazón de perdón. Un corazón que sea capaz de introducirse a lo profundo en el perdón. En el orar por aquel que lo ofende. En bendecir al que lo maldice. Porque es el diseño que Dios usa para que toda puerta en nuestra vida esté cerrada. Cerrada al enemigo, pero abierta para todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Vamos a orar, que ya me han mostrado 3 veces, 45, 55 y 1 hora. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orar a Dios por esta palabra. Mire qué tremendo, no se olvide de Santiago ese verso. Lo leí hoy día y decía, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, decía, para que seáis sanados. Me quedo dando vueltas, para que seamos sanos. O sea, hay una causa por qué está la enfermedad.
Hay una causa porque hay enfermedad en nuestras vidas. Y esa causa, ¿sabe cuál es? Que necesitamos confesarnos. Necesitamos pedirle perdón al de al lado. Claro, necesitamos pedirle perdón al de al lado. Necesitamos orar a Dios. Necesitamos presentarnos delante de Él, pero con la actitud correcta, orando, y nuestra oración sea eficaz delante de Él con resultado. Pero para eso necesitamos tomar el diseño de Dios. Así que usted que está allí en su casa, hey, ¿está enfermo? Santiago dice, haga oración. Haga oración. ¿Por qué? Porque en esa oración usted recibirá la fuerza para ir y perdonar, para ir y orar por otro, por el que perdonó. ¿Y sabe lo que va a venir? Sanidad para su vida. Amén, sanidad para su vida. ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. Amén. Y si está alegre, si le llegó su 10%, dijo uno, cante alabanza. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Poderoso Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Padre, porque tú nos entregas, Señor, no solo la dirección, sino que tú nos recuerdas, Padre, que hay algo poderoso. Algo poderoso, Dios mío, para vencer. Algo poderoso, Dios mío, para ser sano. Algo poderoso para salir de la aflicción. Algo poderoso para ser levantado, para ser sanado. Padre, y eso es, Dios mío, orar. Pero orar, Dios mío, con una oración eficaz. Y la oración eficaz tiene que ver con perdonar, con amar. Tiene que ver, Dios mío, con el principio tuyo, Señor, para nuestras vidas. Padre, enséñanos cada día. Danos la claridad, Señor, por medio de tu palabra, y que tu Espíritu nos guíe, Señor, a través de ella. Para poder, Dios mío, comprender, Señor, que hay cosas las cuales, Señor, Padre, hemos traído a nuestra vida porque el enemigo no puede hacerlo. Nosotros, Señor, muchas veces nos enlazamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Padre, muchas veces con nuestros malos pensamientos, Señor, y abrimos puertas, Dios mío, para que estas situaciones, estas aflicciones, estas enfermedades, muchas veces, Dios mío, Señor, quieran apoderarse. Espíritu, Señor, quieran, Dios mío, tener, Padre, potestad en nuestras vidas, Señor. Padre, pero tú nos das la clave, nos das la herramienta, el antídoto, el remedio, Señor, para todas estas cosas. Y tú nos dices orar. Orar, Jesús nos enseñó y dijo orar siempre para que no entremos en prueba, no entremos en tentación. Padre, necesitamos cada día orar y hacerlo eficazmente, con la actitud correcta. Padre, porque así alcanzaremos, Señor, la respuesta tuya. Así, Dios mío, no solo oraremos, sino también, Dios mío, lo haremos creyendo que tú estás ahí y que estás por sobre la situación y tienes poder para revertirla. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, bendecimos a cada uno de aquellos que están en sintonía en esta hora de la noche. Padre, sé tú, Dios mío, en esta hora ministrando por medio de tu Espíritu Santo, convenciendo de tu verdad, Señor. Y así, Dios mío, podamos, a la luz de la Escritura, a la luz de tu palabra, tomar, Dios mío, Señor, esta llave, este antídoto, Padre, y llevarlo a nuestras vidas. Y vamos a ver, Señor, el resultado de tu palabra en nosotros. Vamos a ver el resultado en medio de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias te damos. Recibe gloria en esta hora. Recibe honra, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las ofrendas. Oramos, Dios mío, por los diezmos. Oramos por los recursos, aquellos compromisos que tus hijos traen delante de tu presencia. Padre, bendíceles. Bendíceles grandemente, multiplícales, Señor. Abre los cielos sobre sus vidas. Padre, te lo pido en esta hora. Y bendecimos aquellas ofrendas y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Orar. Amén. ¿Está enfermo? Haga oración. ¿Está afligido? Haga oración. ¿Quiere que sus pecados le sean perdonados? Haga oración. Amén. Porque la oración eficaz del justo tiene resultado. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.